Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Agradezco a todo el equipo Mantra para que este espacio sea posible y a ustedes que están ahí acompañándonos en este espacio de la Tierra como Escuela. Y hoy contenta de recibir y darle la bienvenida a la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica. Muy buenas tardes, Fabiola, ¿cómo estás? Muy bien, Mabel, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, estar contigo en tu programa. Muchas gracias. Y siempre con estos temas, ¿no? Me parece que son temas que nos escuchan diariamente y que nos va enriqueciendo y la idea es poder pensar juntos cómo estamos compuestos como ser humano, ¿no? La imagen del ser humano, y hoy existen fuerzas invisibles, Fabiola, que están ahí para que el rostro sea lo que nosotros visualizamos, para esta imagen que vemos. Existen fuerzas invisibles. Totalmente, totalmente. El doctor Gerardo Antonorsi Blanco decía que justamente el crecimiento y el desarrollo de un organismo, ¿sí?, del cuerpo humano, es eso, ¿no? Como una gran orquesta de células que uno dice, ¿por qué migran? O sea, migran, se agrupan, dan formas al rostro, a todo el organismo, a los órganos. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Digamos, ¿de dónde viene esa forma, no? Hay, digamos, él dice que hay fuerzas justamente ante todo espirituales, que serían desde la antroposofía las fuerzas del yo, que van guiando esos procesos, y entonces sería como el yo sería como el arquitecto, ¿no?, de esa obra. Entonces, cada ser humano es una individualidad. Entonces, en principio el rostro es individual, o sea, no es como en las especies de los animales en las cuales, digamos, tal raza de perros son todas muy parecidas, o los elefantes, o los sapos, no sé, tipo diferentes especies animales tienen, ¿no?, una característica y varían muy poquito. Como así también el bebé, cuando nace, los bebés entre sí se diferencian de algún modo relativamente poco, y entonces es esa individualidad que va permeando ese organismo físico y que va dando esa forma totalmente individual. No hay un rostro igual a otro, ¿sí? Fabiola, estaba pensando en los gemelos. ¿Hay alguna diferencia en los gemelos? Sí, yo creo que igualmente sí, por más que sean, digamos, mínimas, la gente que los conoce, por supuesto, bien de cerca, por supuesto puede reconocerlos. Ahí está esa diferenciación, ese yo que va marcando, ¿no?, lo que cada individualidad por un lado trae. También, por supuesto, están las fuerzas de la herencia, pero cómo ese individuo se relaciona con el mundo, cómo reacciona ante cada vivencia, sus pensamientos. O sea, hay como de algún modo fuerzas desde dentro, que obran desde dentro, desde nuestros pensamientos, y también los estímulos externos, que también el entorno, que también de algún modo actúan, ¿no? Vamos a ver que justamente la formación del rostro se va diagramando en los primeros, se va modelando en los 21 primeros años, o sea, los 3 primeros septenios del ser humano, que podemos decir que son los septenios del cuerpo. Podemos decir que alrededor de los 21 años ya tenemos, ¿no?, esa característica, ese rostro plasmado, pero es un proceso. Digamos que en el primer septenio, vamos a decir que, ante todo, que en el rostro se ve el reflejo de los 3 sistemas del ser humano, que nosotros llamamos neurosensorio, el área de pensar, el rítmico, que es el área del sentir, y el metabólico-motor, que es el área de la voluntad, ¿sí? También, como vemos, estas correlaciones entre cuerpo y alma, y espíritu. También podríamos decir que el sistema nervioso o neurosensorio es el área de la cabeza, del pensamiento, es el área consciente, ¿sí?, en lo espiritual. Después el sistema rítmico es el área del medio de tórax y pulmones. El tórax, corazón y pulmones es el área de los órganos del ritmo, y también el área del sentir, ¿no?, donde se asienta el sentir. Por algo nosotros siempre, digamos, un corazón justamente representa el amor, los sentimientos, como así también el área, digamos, lo metabólico-motor, digamos, de los piernas, pies, manos, del movimiento. Justamente ahí está la acción.
ahí es donde nosotros llevamos al mundo nuestra acción, va directamente al mundo físico. Entonces, en el rostro vamos a tener en los 3 tercios, ¿no?, de la cabeza, podemos ver reflejadas estos sistemas. Vamos a ver que en el área de la frente vemos el reflejo del sistema neurosensorio, en el área de la nariz sería el asiento del sentir, ¿sí?, o del sistema rítmico. Por algo nosotros respiramos, el aire entra por la nariz, ingresa por la nariz, y el área inferior, del tercio inferior de la boca, sería el asiento de lo metabólico motor y de la voluntad. Sería el área más inconsciente, podríamos decir. Entonces, de 0 a 7 años se forma el área de la frente, de la cabeza, ¿no?, para toda la vida. Después luego crece, pero ya está conformada. Después el área de la, digamos, de la nariz, vamos a ver que digamos, en el segundo septenio, ¿sí?, todas las naricitas son muy similares, pero en la adolescencia comienza, especialmente en los varones, comienza a marcarse mucho más esos rasgos, como decíamos, individuales. Finalmente, la boca es lo que más tarda en el desarrollo en conformarse, y toda la vida va a tener modificaciones, ¿sí? Es el único tercio, podríamos decir, que se sigue modificando con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Justamente vamos a decir que la formación de la cabeza es algo es un misterio, podríamos decir, ¿no? Porque lo que vos decías, lo que hablamos recién, qué influencias, ¿no? Cómo eso se va diagramando. Por ejemplo, en el Goetheanum, ¿sí?, vamos a ver que el Goetheanum en sí es el templo de la palabra, ¿sí? Entonces está justamente ese área en donde nosotros vamos a... esos lugares hermosísimos representan justamente una gran cabeza, o sea, como desde donde sale la palabra. Y vamos a ver que la palabra es formadora. Vamos a ver que desde que el niño nace, la influencia, ¿no?, de la palabra de la madre, de que los sonidos, ¿sí?, la calidez, todo eso va estructurando la manera de hablar del niño, y de la manera que el niño hable, ese lenguaje va a ir formando, ¿sí?, la cabeza por un lado y la arquitectura de la boca, ¿sí?, esas arcadas dentarias, cómo van a ser, si van a ser más amplias, si van a ser más angostas. Vamos a ver justamente el rostro, si es más triangular, si es más cuadrado, si es más redondeado. Tiene cada forma de rostro, cada forma de nariz, de la boca, de los labios, tiene una impronta, ¿no?, y una característica, y entonces ese reflejo del alma. De algún modo nosotros podemos ver muchas características de ese ser a través de sus formas, ¿sí? Y esas formas han sido creadas a partir del movimiento, o sea, el movimiento de los músculos, como decíamos, los músculos de la mímica, los músculos de los labios, de la lengua. Por eso es una mezcla de percepciones internas, de nuestros sentimientos, de lo que nosotros pensamos, de cómo nos manejamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos, como decíamos, en el mundo interno, externo, este intercambio con el mundo. Pero también, como decíamos, de los estímulos. Entonces vamos a ver que hay niños que son más tónicos, así como viven moviéndose, necesitan descargar fuerza, otros niños que son más sedentarios. Por eso hoy en día podemos ver cuando fueron estos tiempos de pandemia, ¿sí?, cómo por primera vez podíamos ver que no era tan obvio ir a una plaza, correr, andar en bicicleta, si algo antes era quizás muy obvio, digamos, muy lógico, de pronto vemos la diferencia de un niño que puede moverse, que puede expandirse, que puede expresarse, ¿sí?, a cuando tiene que estar en un lugar, digamos, más encerrados, un tanto movimiento físico como anímico mucho más reducido. Entonces todo eso también tiene efecto en la formación del cuerpo, del rostro, ¿sí?, y también de la boca, ¿sí?, tanto en adultos también, porque muchas veces se ven efectos del encierro o de la ansiedad contenida. Vamos a ver que en los músculos justamente de los labios muchas veces nosotros apretamos, ¿sí?, tanto apretamos los dientes
para evitar un sentimiento, digamos, nos mordemos la lengua, como dicen, para evitar decir algo. Bueno, la tensión, por supuesto, también. Todo eso se va, digamos, plasmando para bien o para mal, digamos, armónicamente o no, en las formas de dientes y maxilares. Todos esos movimientos musculares que tienen que ver a su vez con lo anímico, después luego llevan una forma, ¿sí? Lo vemos en la forma, por eso desde la forma podemos ver qué hay detrás, ¿no? Qué fuerzas actuaron. Entonces ahí era cuando nosotros... Te voy escuchando, estoy pensando que si como odontóloga actúas en, digamos, en la armonía de esa boca, de esa bóveda, podemos pensar que el ser humano tiene otra presencia en la tierra, tiene más raíces, hay otra presencia que puede plasmarse en la tierra, que puede dejar una huella en la tierra. Lo estoy pensando en este momento. Sí, totalmente. Justamente, por ejemplo, vamos a ver que si decíamos que la boca tiene que relación con lo metabólico motor y tal, a su vez podemos volver a hacer esta triestructura, dividir en tres la boca, y vamos a ver que la mandíbula, por ejemplo, maxilar superior tendría que ver con el sistema neurosensorio, dientes y lengua, la oclusión dental y la lengua sería el sistema rítmico, y la mandíbula tendría que ver con el sistema metabólico-motor y con la voluntad. Entonces, vamos a ver que justamente la fisonomía, ¿sí? Cuando volvamos un poquito hacia atrás, cuando hay personas en estos 3/3, vamos a ver que en los rostros a veces hay armonía y a veces esos tercios están como, digamos, más destacados alguno que otro. Por ejemplo, en las personas más intelectuales, que se guían más con el pensamiento permanentemente, vamos a ver que las frentes están como mucho más conformadas, ¿sí? No más conformadas, sino más destacadas, ¿no? Son personas con frentes redondeadas, que lo que uno primero llama la atención de ese rostro es la frente, por ejemplo. Decíamos que la nariz es el acento del sentir, entonces vamos a ver que muchas personas que son muy sensibles, que trabajan con el arte, muchas veces sacerdotes, artistas, lo vamos a ver que sus narices quizás están más marcadas. Y finalmente en la boca, vamos a ver desde esta trimembración qué fuerzas sobran en esa persona, y a su vez, como vos decías, luego, si llevamos una armonía, esa configuración, por supuesto que eso también va a tener efecto en lo anímico. Si la forma viene de un actuar de algún modo anímico que lleva a un actuar específico de los músculos, a una cierta tonicidad, a una cierta fuerza, luego vamos a ver que eso tiene efectos contrarios para bien, digamos, en la vida, ¿no? en el ámbito personal del paciente. Entonces, por ejemplo, cuando hay una mandíbula muy desarrollada, quiere decir que hay, por ejemplo, una persona con una gran voluntad, con una fuerza de acción, ¿sí? Quizás también son personas, digamos, con capacidades de liderazgo, ¿sí? Tienen mucha decisión. Cuando hay mandíbulas muy potentes, que por supuesto que pueden llegar al exceso, y en ese caso la persona está como un poco más inhibida. Pero en el caso de las mandíbulas potentes se ven también en deportistas, ya que la mandíbula tiene que ver con los miembros inferiores. La mandíbula es como si fuera, digamos, como las piernas y pies, o sea, es otro órgano, digamos, de locomoción, por decir. Entonces, ¿qué pasa? En otras personas, por ejemplo, cuando no desarrollan demasiado la mandíbula y la mandíbula está más retruida, vamos a ver que por el contrario son personas más tímidas, tienen como mucha más, digamos, más indecisión en plasmar sus acciones, o se proponen metas y no las terminan, ¿sí? Les cuesta concretar sus metas. Entonces, en ese caso, si avanzamos la mandíbula, ¿sí? Por métodos ortopédicos y demás, de algún modo la persona se va a sentir, lo que vos decías, más anclada, con más fuerza. La idea sería, de algún modo, tratar de equilibrar ese pensar, el sentir y el querer desde lo corporal, y eso tiene, por supuesto, efectos luego en ámbitos anímicos, ¿sí? Lo mismo en una mandíbula demasiado desarrollada, quizás
el hecho de armonizarla y ponerla en una mejor relación con el maxilar superior. El maxilar superior tiene que ver con el pensar siempre debería ir primero, el pensar, pues el sentir, el querer, y entonces en ese caso cuando la mandíbula se vuelve otra vez a poner en un plano un poco más adecuado, también la persona se siente como que está mucho más armónica, ¿no? en su acción, en su actuar, se toma un tiempo antes de hacer las cosas, puede evaluarlo primero, si no ser tan impulsiva quizás, como podría ser típicamente con personas así. Pero hay mucho, mucho detrás, así como decíamos, los temperamentos, también tienen que ver en las formas coléricas, por ejemplo, personas coléricas desarrollan, como decíamos, más la mandíbula, las personas melancólicas tienen la mandíbula más retruida, ¿sí? Después en los coléricos tienen formas más redondeadas, tanto, digamos, a nivel facial como corporal, y los sanguíneos que son muy, digamos, los sanguíneos que son muy inquietos, que viven en el ámbito del aire, ¿sí? Que son esos que todo el tiempo tienen que estar haciendo cosas y a veces cuesta también terminarlas y tal. A nivel bucal suelen ser armónicos, ¿sí? Quizás tienen facciones más delgadas, con narices más afiladas y bueno, a nivel bucal quizás no presentan tanto estas polaridades. ¿Sí? Fabiola, estaba pensando, cuando vos finalizaste tu formación académica y te recibiste de odontóloga desde la ciencia académica, todo es la boca, o sea, vos cuando te formás, lo único existente y todo lo que ocurre tiene que ver en ese ámbito. Solo desde la antroposofía vos pudiste hacer toda esta, ¿no? Toda esta formación, ver, ¿no? El rostro, ver, o sea, o un odontólogo que sale de la facultad también ve la frente, ve el rostro, o solamente ve la boca. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Sí, de algún modo uno está cada vez más, de hecho yo tuve el lujo de tener dos profesoras maravillosas en ortopedia y ortodoncia, que fueron realmente muy holísticas y ya en esa época, y bueno, tampoco hace tanto, pero realmente ya estaban viendo la postura, ¿sí? Veían, digamos, la cuestión de la respiración bucal y también los efectos a distancia. Cada vez más la ciencia se está dando cuenta que hace falta integrar, hace falta como salir del diente y que hay detrás del diente, porque si no estamos muy limitados, porque entonces siendo que el diente de algún modo es una consecuencia de fuerzas, ¿no? Primero musculares, pero detrás de esas fuerzas musculares, como decíamos, está lo anímico, está lo individual de cada persona, está la biografía, si quizás son etapas, quizás una persona es de determinada manera y en algún momento es una época de su vida, vive determinadas cosas y las fuerzas empiezan a cambiar, por eso muchas veces está el auxilio de los médicos y los terapeutas y del odontólogo y del psicólogo y tal, como para reencaminar esa biografía, digamos, como las riendas, como dicen, de la vida. Pero lo que decíamos, desde la ciencia, justamente, bueno, yo de hecho en este momento pertenezco a un grupo internacional de ortodoncistas funcionales que justamente quieren mirar esta cuestión holística, quieren integrar, quieren ampliar su mirada y de hecho, bueno, estamos organizando algo muy, muy lindo y de hecho me han llamado desde la antroposofía para también integrar lo anímico y espiritual. Entonces, es una buena noticia Claro, que justamente todo va avanzando y realmente yo creo que con los tiempos que hemos vivido, yo creo que a nivel médico el odontólogo debe ver todos los días los efectos de lo que hemos estado viviendo. El odontólogo puede palpar, digamos, la diferente actitud de los pacientes. Muchas veces hay gente que viene muy, muy angustiada, que descarga muchísimo en la boca. La boca es un foco de tensión, digamos, primario. O sea, cuando hay tensiones así internas que no se pueden expresar, que no se le pueden poner palabras, cuestiones que cambia todo. De pronto, familias que estaban muy organizadas y tenían un modo de vida, les cambia absolutamente todo. Entonces, en todo eso,
bueno, puede ser de ayuda justamente trabajar desde este área como una puerta, ¿no? Puerta de una terapia global, la boca como portal, digamos, para entrar a ver ese paciente desde una imagen integrativa, ¿no? Como ver, por ejemplo, eso desde dónde, qué es lo que está pasando, qué causas están ocasionando de pronto personas que fracturan dientes o que de pronto empiezan a, como decíamos, a bruxar o la lengua, empiezan a hacer mucha fuerza con la lengua. Entonces todas esas cuestiones tan inconscientes de pronto en la boca son muy visibles en realidad igual. Hay como una imagen muy clara en la boca de qué sucede con los diferentes órganos, entonces es muy lindo cuando el odontólogo puede leer, ¿no?, el lenguaje de los dientes y ir más allá, como no solo lo típico que, como decís, de algún modo en la facultad también no deja de ser, bueno, el ABC y bueno, igualmente todo lo que se puede integrar en los primeros años con la medicina, pero bueno, es un trabajo también nuestro a posteriori y que cada vez se está desarrollando más los distintos aspectos, ¿no?, de estas relaciones de la boca con el organismo, de la boca con ámbitos del psiquismo, ¿no?, con la biografía. Hay mucho, mucho, mucho para hacer todavía. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y luego Sí, continuamos con estos temas tan profundos? Cómo no, me gusta. Continuamos La Tierra como Escuela, aquí acompañada por la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica. Bueno, muchísimas gracias a los que están ahí acompañándonos. Y aquí hay, bueno, preguntas, aportes, saludos. Lorena dice, ¿la cara siempre expresa nuestros sentimientos o podemos disimular? Bien, buena pregunta. Justamente, nosotros podemos de algún modo disimular los sentimientos, lo que decíamos, apretando los labios, apretando los dientes, por supuesto, ¿no?, que son movimientos muy, muy imperceptibles internos, que en un momento, o sea, digamos, por un tiempo, puede ser imperceptible, pero con el tiempo, eso repetido, por ejemplo, si nosotros, eso va a empezar a dejar marcas en sentido, lo que decíamos, o de pronto espasmo muscular cuando hay mucho apretamiento, comienza a haber problemas de ATM cuando hay bruxismo repetitivo. Por ejemplo, si nosotros tomamos jugo de un limón, la boca se nos frunce así como en sentido de, uy, ¿qué hace? una actitud amarga, o sea, como de pronto comemos algo dulce y la boca es como que se hace hacia arriba, o sea, el amargo lleva la boca hacia abajo, en arco, digamos, inferior, y lo dulce de pronto sería como una sonrisa. La persona que de pronto por mucho tiempo, ¿no?, tiene quizás, vive cosas que realmente no le gustan, no está, digamos, no es lo que quisiera, por mucho tiempo sostenido, de algún modo, eso se va marcando en arrugas alrededor de la boca, en arrugas de la frente, cuando hay, no es lo mismo la musculatura cuando hay un sentimiento de desagrado que de paz y de armonía y de alegría. Entonces eso sostenido en el tiempo podemos como disimularlo por mucho tiempo, pero quizás a la larga van a aparecer, digamos, bueno, justamente por eso existen las cirugías. Claro. Quizás eso, ¿no?, como que si quieren borrar esas arrugas de algún modo que de la vida, como decimos, se dice muchas veces, pero por eso justamente el ser cada vez más consciente, ¿no?, de la lengua, dónde colocamos la lengua, dónde en nuestra gestualidad, si nosotros cada vez más podemos ser más conscientes justamente de lo que sentimos, por ejemplo, en el rostro, cuando nosotros relajamos los músculos de la mímica, todo el cuerpo se relaja. Entonces es muy lindo ejercicio hacer, por ejemplo, como hicimos una vez, imaginarse que estamos relajando todo nuestro rostro. Bueno, de hecho también por eso está ahora el yoga facial y demás. Los chinos dicen que la boca es el campo de batalla del rostro, donde la persona menos puede justamente disimular. Entonces, todas las tensiones, o sea, la boca es un lugar muy particular donde todo va a ir, como la papelera de las emociones. Y además hay mucho, por ejemplo,
como desgaste, ¿no? Desde que comemos, hablamos, los músculos de la mímica permanentemente están en actividad, la musculatura masticatoria, mucho está muy relacionada con el psiquismo, o sea, en forma directa. Entonces, como decíamos, siendo que es un área muy consciente, en la medida que nosotros le llevamos luz, ¿no?, a todo eso, podemos tener efectos muy, muy, muy lindos, ¿no?, mucho más conscientes. Beatriz pregunta, Fabiola, ¿cómo puede ayudar a su hijo a tener una buena dentadura? Bueno, justamente sabemos que desde el ABC, por supuesto, es regular los dulces, alimentos, digamos, que coma alimentos lo más sanos, lo más saludables posibles, cepillarse, eso es, digamos, los dientes son herramientas justamente al servicio de la masticación. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan un cuidado, ¿sí?, dado que son órganos que ya se calcificaron y no es como la piel que permanentemente se está cicatrizando, tiene esa capacidad regenerativa. El diente ya está formado y necesita que nosotros lo cuidemos desde afuera, o sea, con el cepillo, con los cuidados higiénicos permanentes y también, como decíamos, desde adentro con la buena nutrición, ¿sí? Más allá de eso, con respecto a los espacios, en cuanto a la ortodoncia, digamos, el tema de generar una dentadura armónica, alineada y demás, es muy importante el movimiento. Como decíamos hoy, que el niño pueda correr, saltar, moverse en espacios amplios, tener momentos de descanso, un ritmo saludable entre el sueño y la vigilia, entre el descanso, entre la actividad y el movimiento, como decíamos, y también el recogimiento, y poder leer un libro en casa, actividades manuales. Las actividades manuales también, destreza fina como el bordado, el tejido, también facilitan, digamos, llevan a una dentición armónica, simétrica, a las simetrías, ¿no?, de las formas dentales. Y también esto, ¿no?, como un buen descanso, una vida armónica familiar. Bueno, es realmente muy amplio todo lo que se puede hacer desde la pedagogía, desde la antroposofía. Son muchos aspectos que en realidad estamos ayudando al niño, ¿no?, a tener una infancia higiénica, saludable, desde muchos aspectos, y entonces eso, por supuesto, va, digamos, a tener su efecto también en los dientes. Otra cuestión también es, antes de los 7 años, evitar la intelectualización precoz, tratar de que hasta los 7 años el niño tenga fantasía, o sea, como que viva en los cuentos de hadas, o sea, no intelectualizarlo precozmente, para no quitar fuerzas de crecimiento de ese cuerpo físico, ¿no? Después de los 7 años así comienza la escolaridad y también todo lo que sea música, arte, colores y bueno, toda esta cuestión del desarrollo anímico también es muy importante. Bueno, acá Jenny pregunta, y creo que ya estuviste respondiendo con todo lo que estuviste transmitiendo, si en la boca se reflejan las emociones. Así que Jenny, me parece que con todo lo que estuvo transmitiendo Fabiola, creo que ya quedó respondida. Hay saludos de Gilda de Miami, así que bueno, muchas gracias por estar ahí acompañándonos y escuchando. Y Alejandra Rivas también, muchos saludos. Y ¿vos tenés, Fabiola, algún caso de ejemplos para que la persona diga, ah, bueno, ¿cómo es una entrevista con una odontóloga antroposófica? ¿Cómo es el primer paso, no? Porque me imagino que cada uno de los que está escuchando debe preguntarse, odontóloga antroposófica, ¿cómo es una primera consulta con Fabiola? Porque me imagino que cada médico es diferente. Y bueno, ¿cómo es Fabiola en una consulta? Sí, realmente es algo que bueno, uno ya tiene bastante interiorizado, como, digamos, quizás más intuitivamente en cada caso que cada persona lo que trae, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso hablamos, o sea, determinadas, de acuerdo a lo que veo, sí, quizás planteamos alguna u otro tema diferente.
Pero bueno, por ejemplo, he tenido pacientes con mucha compresión, sí, a nivel de arcadas, realmente muy llamativa. Y entonces, bueno, hablando con este paciente, estaba teniendo muchísimo, bueno, lo que decíamos, ¿no? Como mucha sobrecarga a nivel laboral en tiempos así como decíamos de pandemia, donde todo cambió, el ritmo de trabajo, la dinámica, en cuestión económica y demás. Y entonces, bueno, por supuesto, ¿no? Estaba durmiendo muy mal, estaba cada vez más preocupada, tenía que tomar decisiones muy fuertes. Y yo sentía eso, ¿no? Como mucha compresión, mucha sobreexigencia, ¿sí? Horarios, presiones. En ese caso, cuando las arcadas dentales están tan comprimidas, nosotros decimos que las arcadas dentales tienen que ver con el tórax, y entonces, ¿no? La sensación sería como si la persona estuviera como muy como hacia adentro, ¿no? Como una posición así como de protección, de autoprotección, de poca apertura y de mucha presión externa, ¿no? Como si la boca fuera nuestro mundo interno, y entonces los músculos delimitan los músculos de la mímica entre el mundo externo y el mundo interno. Entonces, en el caso de compresión, como decíamos, hay mucha fuerza externa, ¿no? Mucha cosa que la persona no puede como delimitar. Entonces comenzamos con aparatos de ortopedia, a expandir, son aparatos de ortopedia especiales porque realmente son de silicona, son muy cómodos, son muy orgánicos, y también requieren una parte activa del paciente, ¿no? Con respecto a lo que decíamos de la posición de los labios, de la lengua, como más consciente. Entonces, de algún modo el paciente es muy partícipe de eso, no es algo mecánico, con tornillos y algo así como mucho más duro, sino son aparatos muy, muy orgánicos. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como a lo largo del tiempo, los cambios, ¿no? Del paciente, no solo que empezó a dormir fantástico, que estaba relajado cuando iba a su trabajo, tomaba decisiones sin involucrarse demasiado, o sea, como que desde un lugar mucho más del centro, ¿no? Como desde un lugar que podía como sentirse como seguro, sereno, ¿sí? Y demás. Y así, bueno, el sueño mejoró, pero no solo eso, sino que con el tiempo recuperó esta cuestión de que tenía metas en su vida totalmente pospuestas, ¿no? Por el trabajo, por la vida, por la familia y demás, y de pronto recomenzó a hacer deportes que le encantaban, darse un espacio, ¿no? Como empezó un posgrado, que hacía un montón que quería hacer, como esta cuestión del pensar, el sentir, el querer, empezó a sentir que de pronto volvía a recuperar sus metas, que tenía como un poco borrosas, estaba atrapado en la realidad del trabajo, en la vorágine, como si su centro estaba como en un lugar un poco, ¿no? Perdido, y de pronto encontrarse nuevamente haciendo cosas que le encantaban, que eso hacía que él estuviera mejor en su trabajo, en su familia, y una sensación de recuperar otra vez el hilo, ¿no? Como esta cuestión de, como hemos dicho muchas veces, las riendas de su vida. Y por supuesto, feliz con su sonrisa, que eso también hacía mucho que no estaba para nada conforme. Y todo eso hace que entonces podemos decir que es digamos, como un equilibrio, ¿no? Entre el adentro y el afuera, empezar a trabajar más conscientemente un área que es la boca, que de pronto habla mucho de nosotros, de lo íntimo, ¿no? De nuestro, y entonces recuperar eso, ¿no? El pensar, el sentir, el querer, recuperar nuestras metas y la sensación de poder alcanzarlas, ¿no? De poder llevarlas hasta la práctica, poder concretar, ¿no? Anhelos, metas y, digamos, que nosotros teníamos pendientes. Los clientes tienen mucha cosa de eso, ¿no? De vincular lo espiritual, o sea, el ámbito de los deseos, de los anhelos, y llevarlos con la mandíbula a la voluntad. O sea, cuando uno armoniza eso, podemos llegar, ¿no? Desde el pensar, el sentir y llevarlo a la práctica. Muchas personas no les es tan fácil, ¿no? Por momentos, o ya por característica, o por cuestiones biográficas, muchas veces eso no es tan claro. Fabiola, desde que terminaste tu carrera hasta el día de hoy, habrás visto muchísimas bocas. Sí. Y ¿podés decir que agudizaste tu mirada? ¿Para qué te sirvió conocer la antroposofía, Fabiola?
Sí, seguramente porque que uno ya va bajando, ¿no? Desde el conocimiento a la práctica, pero lo que yo siempre me admiro es que los que me enseñan son los pacientes, o sea, yo nunca encuentro palabras mejores que lo que los pacientes me cuentan, de lo que sienten, de los cambios, de cómo se sienten a sí mismos, de qué representa determinado diente hacia un lugar, que no pueden sonreír y ahora sí. Como que eso realmente yo nunca dejo de aprender. Y también algo que he aprendido muchísimo es a través de como la apertura de los colegas, ¿no? De muchas cosas que en su momento yo cuando disertaba en congresos y realmente era algo como hablar del espíritu, hablar como si fuera algo muy raro, muy fuera del ámbito y en el ámbito científico especialmente, y de pronto ahora ver interés y ver que de pronto ellos siguen desarrollando en base a lo que escucharon también un montón de cosas, y esto es algo infinito que se va ampliando y da para tanto. Yo siento como que la antroposofía trae una mirada que es tan integradora, pero tan organizada, tan ordenada, ¿sí? Porque a veces uno puede como irse mucho a lugares donde la otra persona no puede llegar. En cambio, la antroposofía como da un método, ¿no? Da un camino como muy consciente, muy lindo, o sea, que cierra por todos lados, cierra desde el ámbito de la medicina, desde la mirada del arte, desde la mirada de la arquitectura, o sea, todo tiene el mismo sentido, y entonces es maravilloso cómo se puede confluir desde las diferentes miradas interdisciplinarias, por ejemplo, a la misma imagen del paciente. Entonces eso también es muy lindo. Y con la práctica, como decís, uno va ampliando la mirada y va conociendo aún más, ¿no? Desde dónde pueden ser las cosas, y bueno, es muy hermoso seguir aprendiendo siempre. Los que en este momento te están escuchando y quizá por primera vez hicieron así y sintonizaron mantra, y bueno, y ven, lo invisible en la boca, en el rostro, ¿cómo es esto? ¿Cuál es tu especialidad, Fabiola? Porque algo importante es que la antroposofía siempre es la ampliación de lo que cada uno como profesión lo fue ampliando. Por eso él dice la ampliación del arte de curar. ¿Cuál es tu especialidad, Fabiola, y cómo hacen las personas para poder encontrarte? Yo me dedico a la especialidad de ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares, y justamente nosotros desde la ortodoncia y la ortopedia creo que todo el tiempo nos ejercitamos en ver estas fuerzas, quizás por momentos desde lo físico en principio, pero cada vez más, no sé, digamos, yo creo que todos los profesionales nos damos cuenta que cómo interviene una madre colaboradora, una madre que apoya, un entorno, si el niño vemos también que es el resultado de ese entorno, y desde la disciplina, por ejemplo, de la ortopedia funcional, que hay que usar todas las noches un aparato, que hay que tener constancia, es algo repetitivo, bueno, ahí está todo, ¿no? El calor de los padres que se acuerdan de traerle el aparatito, que si molesta un poquito, bueno, ya va a pasar, todo ese calor, ¿sí? Hace también el tratamiento, por eso que es tan hermoso, justamente. Yo creo que los niños que han tenido ortopedia funcional es un camino de disciplina, o sea que eso sirve después para toda la vida, o sea, es como algo que también forma, ¿no? Los dientes justamente traen estas fuerzas de forma, de erguirse, ¿no? de pararse en un lugar, ¿no? en lo físico, y entonces ayudar a eso, uno también está ayudando con la postura del niño, desde la boca, bueno, en el adulto también, porque no hay límite de edad, ¿no? En esto es algo muy hermoso también, que las fuerzas de algún modo formativas siempre están y siempre se puede como apuntar a una armonía, no hay límite de edad, y siempre, digamos, el organismo tiene esa capacidad de traer, ¿no? Traer la armonía a lo físico. Entonces eso también es hermoso, que todas las personas tienen, o sea, como que nunca es tarde, ¿no? Eso es traer la belleza, la armonía. ¿Y dónde te pueden ubicar, Fabiola? ¿Hay una página? ¿Tienes Instagram? ¿Cómo? Porque hay muchísimas personas que les interesa, y a veces
bueno, escuchan y después dicen, uy, se me escapó. Bueno, a ver, Fabiola vayan agendando. ¿Dónde la pueden ubicar a Fabiola? Sí, yo en principio, bueno, tengo dos páginas de Instagram y Facebook, doctora.Fabiola Limardo. Si quisieran tomar turno también, tengo una página de una agenda online que sería www.drafabiola.limardo.com.ar, pero pueden comunicarse también a través del mail, fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Cualquier duda me pueden consultar o escribir. ¿Cuánto hace, Fabiola, que comenzaste con esta visión antroposófica? Cuando saliste de la facultad, ¿qué pasó en vos? Contanos un poquito porque a los oyentes les interesa mucho conocer la historia de las personas. Bueno, realmente creo que yo siempre tuve una mirada así como de esta cosa de qué hay detrás, ¿no? Ya tenía 9 años y yo había sido respiradora bucal y entonces me miraba en el espejo y decía, ¿por qué yo tengo el mentón más hacia atrás? ¿Por qué no me pongo tan derecha o tal? Y ya en la facultad, en tercer año, empecé a tener muchísimas preguntas, porque lo que vos decías quizás, lo que yo veía era que todo estaba dirigido, ¿no?, a la práctica, a la técnica, a los procedimientos, y más allá de que los 3 primeros años de la facultad fueron totalmente, digamos, incluidos de materias médicas, fisiología, anatomía, bioquímica, etc., cada vez más nos dirigíamos al diente, en ese caso sí, ¿no? Y entonces, bueno, también por cuestiones personales y preguntas acerca del destino y de un montón de cosas familiares y tal, llegué al doctor Protosini, que justamente él me empezó ya, digamos, aún en plena facultad, comencé a hacer cursos de medicina antroposófica, de nociones de la antroposofía, y me di cuenta que a partir de ahí sí yo pude, mismo mi propia carrera de odontología, pude darle un sentido y decir, bueno, entonces sí, ampliándola de esta forma, yo puedo avanzar, ¿no? Porque también estaba en una cuestión de la carrera, si me gustaba, si quería seguir o no. Y entonces encontré este sentido que había toda una cuestión integral en la visión del paciente, en el abordaje, en la concepción del mundo, de la naturaleza, de la biografía. Todo eso me dio realmente un panorama así de futuro, que yo dije, bueno, sí, por aquí es. Y entonces eso, cada cosa que yo fui haciendo, porque yo después seguí la especialidad de ortodoncia y de ortopedia, como decíamos y tal, pero yo siempre sabía que detrás también yo me reunía ya con odontólogos antroposóficos, y en Brasil, y después se continuó en Suiza. Entonces ya pude como ver todo el tiempo el significado, ¿no?, detrás de cada cosa que hacíamos, y cómo la interdisciplina con los médicos, la visión de la medicina del ser humano, desde la antroposofía. Entonces todo eso realmente para mí fue maravilloso, y realmente es algo infinito, que todo el tiempo le volvemos a dar un nuevo sentido, y que bueno, a mí mi sorpresa es que en estos últimos años estoy siendo llamada desde lo académico, de ámbitos académicos, a llevar la antroposofía. Entonces también eso me parece muy, muy hermoso, tener esa posibilidad. Totalmente, como lo frío, ¿no? Como lo frío del miedo también al odontólogo, abrir la boca, que otro vea la boca. Hay todo, ¿no?, un misterio ahí que se está en este momento descubriendo, y con todo lo que nos venís transmitiendo de programa en programa, que las personas que quieran escuchar los programas anteriores lo pueden hacer si entran en On Demand o en la página de Manomicas, www.manomicas.com. Ahí están todos los programas de La Tierra como Escuela, y pueden seleccionar y escuchar a Fabiola cuando habla de los distintos cuerpos, porque hay muchísimos temas que uno, aunque los vuelva a escuchar, lo escucha de una manera diferente, y la antroposofía, desde lo personal, puedo contar esa experiencia, que uno, aunque escuche lo mismo, lo escucha en otro momento, y es como que da un pasito más, como que
cada cosa, uno va creciendo, va evolucionando y todo ese conocimiento lo hace propio. Y esa es la idea de la antroposofía, cómo la antroposofía la llevamos a la vida cotidiana, cómo esa espiritualidad de la que está transmitiendo Fabiola lo vemos plasmado en el ser humano. Y no es un diente que me duele y me lo saco, o sea, cómo empezar a cambiar la conciencia, y me parece que estamos en estos tiempos donde este parate hace que el ser humano también se detenga y diga, ¿quién soy? A ver, ¿qué está pasando acá? Me parece que son estos tiempos de una conciencia diferente, un antes y un después también la pandemia. Me parece que todos estos tiempos nos vienen a traer un aprendizaje y un aire diferente al que era antes. Y ahí vamos creciendo y evolucionando. Y bueno, entonces quizá alguno lo escucha por primera vez en este momento, en la odontología antroposófica, pero existen clínicas, existe, ¿no? Como Fabiola en este momento también en el programa nombró el Goetheanum, que también pueden investigar los que están escuchando qué es el Goetheanum de Goethe, ¿no? Hay toda una sabiduría que Fabiola hoy nos está ilustrando con esta imagen de la boca y todo lo que da para mucho, y vamos a continuar con estos temas, Fabiola, así que me parecía que para cerrar sería interesante que cada uno también se fije en este instante cómo está su boca, cómo está su lengua, si está tensionado, en este preciso momento. O sea, uno hace a ver, tomo conciencia en este momento. ¿Cómo está mi boca, mi lengua? ¿Cómo lo percibo? Mi rostro. ¿Puedo percibir mi rostro sin necesidad de ir a un espejo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me siento? Hoy Fabiola trajo cómo a través de esta armonía ese espíritu puede sellarse, dejar su huella y estar conectado y comunicado con la tierra, porque estamos vivos acá en la tierra. Cómo traernos a nuestro cuerpo físico. Y la gran pregunta, ¿habito mi cuerpo? Si mi cuerpo es mi casa, ¿cómo es mi casa? ¿Cómo es mi boca? ¿Cómo percibo mi boca? Si la tendría que pintar en este momento, ¿con qué colores la pintaría? ¿Cómo es mi respiración? ¿Cómo respiro? ¿Cómo entra y sale el aire? ¿Soy consciente cuando abro la boca? ¿Puedo decidir cuándo cerrar la boca? Y que me acompañe lo que transmitió la doctora Fabiola Limardo, todas esas fuerzas que nos habitan, pueden acompañar ese abrir y cerrar la boca. Si pudiera pintar en este momento lo que sale de mi boca, ¿qué pintaría? ¿Qué imagen aparece?
Muchísimas gracias, Fabiola. Te agradezco profundamente. Y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo lunes.